laboratorios de humanización. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, también Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y también se unen a esta transmisión otras emisoras amigas como Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Satipo en Milenio, Radio Abancay Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Stereo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además pues la página web y los aplicativos móviles. La página web de Radio Santa Rosa, que tiene mucha información, entre usted, es www.radiosantarosa.com.pe, y ahí quedan también colgados todos los programas de la radio y A Pensar Más también. Rosa María, muy buenos días. Estamos en el día 44 de esta cuarentena. Te saludamos y damos la bienvenida. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el mundo entero y en el Perú también. Transmitiendo como siempre desde casa y Abel desde el convento de Santo Domingo. Bueno, vamos a ir poco a poco a avisarles que por si acaso tengo eco en la llamada. A ver si hacemos algo en el switcher para sacarle el eco. Pero empecemos. Te escuchamos bien, ¿ah? No hay problema. No, sí, yo escucho también bien, pero con eco. Entonces acá no llega el eco. A ver si ven algo ahí. Ya. A ver, vamos a ver si Eduardo hace su magia para que no me escuche a mí misma. Y bueno, lo que quería explicar a nuestra audiencia es que lo que ha sucedido ayer en Castro, en el penal Miguel Castro, en San Juan del Urigancho, en Canto Grande, estaba advertido. Hace días que venimos hablando de este tema. Y lo que esperemos es que esta tristísima situación no se reproduzca en otros penales, pero probablemente así suceda. No ha habido realmente una aceptación por parte del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial de la situación que se está viviendo ahí. Primer punto, ustedes dirán, pero ¿cómo se han contagiado estos internos de COVID si no tienen visitas desde que se inició la cuarentena? Hace 42 días que no hay visitas. ¿Por qué están algunos infectados y algunos muriendo? Porque si bien no hay visita, sí hay la vigilancia de los agentes penitenciarios, que son los que entran y salen. Esta es una población muy descuidada. Recién el domingo el presidente los ha mencionado, pero a instancias de una comisión que fue a verlo, porque es una población a la cual no se le ha dado ni los protocolos, ni los implementos de protección. Entonces, ellos han llevado la enfermedad a los penales, pero también la han llevado a sus casas. Tenemos agentes penitenciarios enfermos y muertos. Entonces, es inevitable que tú tengas internos contagiados.
Basta con que tengas un contagiado en una situación de hacinamiento para que inmediatamente la enfermedad se propague. Eso es lo que no se entiende. O sea, tú puedes tener a un grupo confinado donde todos están sanos y no entra nadie. Entonces, ahí no va a entrar la enfermedad. Pero si ese grupo confinado y hacinado, tú le metes la enfermedad arrasa. No se sabe cuántos contagiados hay en Castro Castro. El motín de ayer se produce porque hay 2 fallecidos que los internos insisten tenían los síntomas, las características de pacientes COVID. No se han hecho las autopsias, no se conoce exactamente, bueno, entiendo que hay disposiciones para no hacer autopsias, pero algún análisis tiene que hacer de los cadáveres para determinar si tenían o no tenían la enfermedad. Muy bien. ¿Qué más piden los internos? Que se les haga análisis a todos y que se separe a los que están enfermos de los que no lo están. También que se les dé atención médica. Hay varios penales en el Perú que no tienen atención médica permanente, pese a que la ley lo establece así. ¿Y por qué no la tienen? Porque el médico renunció, porque no contrataron un nuevo médico, no hicieron el concurso. Entonces, los presos están reclamando por derechos que les son asignados por la ley de manera fundamental. Y uno de esos derechos es el derecho a la atención médica. 2, el ministro de Justicia estaba advertido de esta situación explosiva y hizo un programa de indultos, que está bien, pero muy lento. Entonces tú no te puedes parar delante de un penal hacinado, con gente muriendo, con agentes penitenciarios enfermos que no van a trabajar, y decirles sí, les vamos a dar un indulto, pero no sabemos cuándo ni a quiénes. Bueno, a ver, no se me ocurre una situación más explosiva que esta. No, es que no puedes concebir una cosa más explosiva que esta. Sobre todo, y hay que decirlo, se ha repetido varias veces, y vamos a hablar hoy día con Marisol Perestello, porque ha habido paz en los penales por muchos años. Por muchos años. Nosotros que hemos vivido la época del terrorismo hemos estado acostumbrados a motines severos liderados por grupos terroristas, es decir, a situaciones trágicas, o al motín en el penal del Sexto, famoso, del cual hasta has hecho una película, pero esto es diferente. Acá los presos no se están amotinando por mejoras carcelarias, no, están amotinándose porque creen que les están aplicando una pena de muerte que no existe en el Perú. Y lo peor de esto, y que comprueba la poca empatía y el poco conocimiento de las cosas, es la cantidad de gente que me escribe en Twitter diciendo que espera que los maten a todos. O sea, la cantidad de genocidas en potencia que tenemos. Ahora, hay que decir que acá hay una responsabilidad también compartida con el Poder Judicial. Porque sobre los condenados, el Ejecutivo sí puede tener una política de indultos extraordinaria, rápida. Pero sobre los presos en prisión preventiva, no se puede indultar. Eso es lo que hay que tener claro, no se puede indultar. ¿Por qué? Porque no hay sentencia. Entonces, lo que puede hacer el Poder Judicial es levantar la prisión preventiva, excarcelar. Pero para eso hay que tener un pool de jueces de investigación preparatoria que estén atendiendo a toda velocidad la solicitud de abogados. El Ministerio de Justicia ha dicho que ellos han puesto a todos sus abogados de oficio a disposición para que se vea caso por caso la situación de 97.000 presos. No 97.000, perdón, de 40.000. Es un cerro de trabajo. No se va a hacer tan rápido, pero podría comenzar a atenderse. Y en la medida en que se va reduciendo la población penitenciaria, tú no necesitas excarcelar a todos, pero probablemente sí al 30%. ¿Para qué? Para que el hacinamiento en la cárcel se reduzca y la posibilidad de contagio se reduzca. Es así de dramático. Pero si no, estás condenando a estas personas a muerte. Obviamente no a todas. Pero igual que la tasa de letalidad es alta fuera del penal, dentro del penal va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque por el hacinamiento se van a contagiar todos. No es que un sector de la población quede afuera, no. Todos se van a contagiar.
Y al contagiarse todos, tienes, 90.000 presos, aplícale una tasa dramática como la de Lambayeque de 10%, y tiene 900 muertos. O sea, no están haciendo los cálculos correctos en el Ejecutivo. En el Ejecutivo están preocupados porque un grupo de abogados está tratando de excarcelar a delincuentes. Ese no es el punto, no están viendo el dramatismo del problema. Y además hay que decir algo que queda bien claro. Los gobiernos que no respetan la vida de personas en prisión terminan pasando por la Corte Interamericana o por la Corte Penal Internacional por genocidio. Advertidos están todos, pero el Estado es el que ha puesto a esas personas ahí. Entonces no puede cerrar la puerta e irse. Tiene que atender las necesidades de esas personas. Estamos en medio de una epidemia. Es como, imagínense que haya un gran terremoto y el penal se derrumba. Y dentro del penal quedan atrapados sobrevivientes. Y la gente decide no sacarlos. ¿A ustedes les parecería eso normal? No, es un disparate, ¿no es cierto? Hay que ir, levantar las paredes, sacar a la gente que se quedó, atender a los sobrevivientes, atender a los heridos, etcétera. Eso es lo que no se está haciendo en los penales del Perú. Y este es un problema mundial, no crean solamente que esto está pasando en el Perú, está pasando en otros lugares también. Pero las condiciones de hacinamiento de las cárceles peruanas son todo el problema. Si las cárceles peruanas no estuvieran hacinadas, ni siquiera estaríamos discutiendo. O sea, la situación de Alberto Fujimori, por ejemplo, es la de un preso que está en una situación privilegiada, ejemplar, solo. Los presos que están en la base naval no tienen ninguna condición de hacinamiento. Son 6 separados, celdas individuales, patio por horas separado. No hay forma de que se contagien entre ellos porque no se ven. Entonces, regresemos al tema central. El problema es el hacinamiento. ¿Por qué hay hacinamiento en las cárceles? Porque el Estado no ha construido las cárceles que necesita, no ha provisto la infraestructura necesaria. ¿Por qué? Porque nos interesan un pepino los presos como sociedad, como nos ha interesado poco la salud o poco la educación. Muy bien, pero en esta situación tú no puedes dejar que esto pase. Además, hay un problema de información muy grave. Ayer yo he tenido las primeras imágenes de esto, me parece a las 3 o 4 de la tarde. Salió un comunicado del INPE diciendo que no había ningún fallecido y que la policía ya había tomado el control absoluto del penal. Anoche ya reconocían 3 fallecidos. Y ahora en la mañana tenemos 8 fallecidos, lo acabo de ver, titulares de Canal N. 8 fallecidos en el motín. ¿Por qué? Porque en una situación de violencia, normalmente estas situaciones de motín se aprovechan para ajustes de cuentas, de todo, ¿no es cierto? Para así motín por un agente externo, que es la evidente que hemos tenido en las últimas, incluida una protesta en Lurigancho de los propios agentes penitenciarios. Y Lurigancho no ha explotado, es lo que me dicen, vamos a conversar con Marisol Perestello, porque los líderes de los pabellones han llegado a un acuerdo para no generar violencia dentro del penal. Pero en otros penales no se trabaja así. Entonces, no, es una población, reitero, desatendida, que además no tiene visitas familiares hace 2 meses. Y siendo la visita familiar la que provee de ropa, de comida, de lo básico para un ser humano. Y bueno, antes de hablar con Marisol Perestello en unos minutos, contarles, que las cifras no están nada mejor, por cierto, ¿no? Sigue aumentando el número de fallecidos, sigue aumentando el número de casos, no hay descenso en eso. Dicen que estamos en el peor momento. El ministerio insiste en que todavía hay camas para atención hospitalaria. Las personas que nos escriben insisten en que no hay camas, y la sensación que yo tengo es la que me transmiten las personas que están desesperadas por una cama, que ya está saturado el sistema, y tenemos noticias como en Lambayeque o en Loreto, donde efectivamente ya sí colapsaron. Uno de los bomberos más queridos en Chiclayo
comandante de su base, ha fallecido porque no podían darle oxígeno. Recién lo entubaron tardísimo y era muy tarde y murió. Una persona que había dado su vida por los demás. Cuando termine todo esto, y se hagan las cuentas, vamos a ver cuántos médicos, enfermeras, policías, ya tenemos 20 policías fallecidos, cuántos bomberos, serenazgo, es decir, toda la gente que salió a protegernos ha fallecido. Y esa gente no es culpable de absolutamente nada. Probablemente es culpable de haber trabajado para un Estado que no les ha provisto de lo mínimo para protegerse de la enfermedad. Y así estamos el día de hoy. Falta todo. Es muy duro lo que está pasando. Falta todo y con una población que no ve un horizonte. No ve un horizonte porque a la enfermedad se une el regreso a la pobreza. La encuesta que publica hoy día IEP en la República es durísima. En el promedio nacional, todos los niveles sociales, regiones, provincias, etcétera, 51% dice que le tiene más miedo al hambre que a la enfermedad. Así estamos de duras las cosas. Y claro, el gobierno tiene que ordenar en algún momento un retorno a algunas actividades económicas, se necesita economía, pero no vemos una luz al final del túnel. Toda epidemia tiene un fin, ¿ah? Toda. O sea, no se preocupen por eso porque esta también va a finalizar. Pero lo que no vemos es ese camino que nos lleva a la salida. Y de nuevo nos enteramos de cosas que no están bien. Hoy día en la columna de Ricardo Uceda en La República se cuenta algo que me habían comentado el día sábado. No tenía la confirmación, pero lo puedo contar porque ya es público. Los editores de algunos medios, de los más importantes, han tenido una conferencia de prensa privada el viernes en la tarde con el presidente, donde no dijo nada relevante. Por ejemplo, que estaba votando al ministro del Interior. Si ese va a ser la forma en la que se manejan las cosas, de nuevo, secretismo, falta de transparencia, no es abierto a todos, y seguimos en esta situación. Y a esto hay que añadirle un elemento adicional, que es los rumores de ayer, fuertes rumores de la renuncia de la ministra de Economía, que salió al paso y los desmintió. Pero ¿qué revelan esos rumores? Que hay gente que quiere que se vaya. Porque es evidente que ella tiene una posición muy responsable frente a la situación, y hay otras voces bastante responsables dentro de su gabinete que están haciendo política. Y me refiero concretamente al señor Ceballos. El señor Ceballos está compitiendo políticamente con el Congreso para ver quién es más demagogo. Y en esa competencia yo creo que el señor Ceballos va a perder, porque el Congreso tiene más de 100 proyectos de ley ya presentados, todos demagógicos, vinculados con repartir la riqueza ajena y redistribuir la pobreza. Los mismos proyectos que hemos visto en los 80s, o sea, es como un calco, es como regresar al primer gobierno de Alan García. Pero uno diría que en el Ejecutivo había más coherencia, ¿no? Y lo que estamos viendo es una pugna entre medidas muy populistas, como anunciar un impuesto a la riqueza, que es un impuesto a los trabajadores en términos de Ceballos. Todo el que gane más de 10.000 soles pasa por caja y paga. Y esos son 70.000 trabajadores en todo el Perú, que no va a permitir recaudar mucho. Primero, ni siquiera sabemos para gastar en qué, porque el problema es que plata hay. El problema es que la gastan mal. Entonces, ¿quieres atacar a un grupo, a la planilla? ¿Eso es lo que quieres? Una planilla que ya le saca a la SUNAT el 30% de impuesto a la renta, por si acaso. No que no pagan, ya pagan. Están dentro de los 9 de cada 100 peruanos que sí pagan impuestos de su trabajo. Entonces, a esa persona que entre renta, IGB, impuesto federal, le está sacando más o menos 3 meses de trabajo al año, o 4, o sea, de cada 12 meses, ese que gana más de 10.000 soles, 3 trabaja para el Estado, no trabaja para su familia. ¿A ese qué le vas a sacar? Un mes más. Francamente, no se entiende. No, es que va a ser el patrimonio. Ya, a ver, entonces, ¿qué va a hacer? Imagínense ustedes, vamos a hacer bien demagógicos, ¿no? Los dueños de los bancos tienen que pagar
no sé, pues, el 1% de su patrimonio, pero no tienen liquidez. Entonces, ¿qué hacen? ¿Venden las acciones del banco? ¿Venden activos para poder pagarle el Estado? Porque de verdad esta gente cree que el dinero crece en los árboles, ¿no? Entonces, creen que pagar es algo que es facilísimo de hacer. Tienes todo tu dinero en activos, todo tu patrimonio es activos, tienes que liquidar tus activos. Es como el tema de las AFPs, la gente cree que son platas que están en los bancos. No, son activos representados en acciones de empresa, se invierte en las empresas. Ya, que te devuelvan toda la plata. Bueno, hay que rematar la empresa para que te devuelvan la plata. Y es la demagogia con las pensiones escolares. La única solución que yo veo para las pensiones escolares y universitarias es que el Estado intervenga en un rescate. Hay una propuesta de la Asociación de Colegios Católicos que me parece interesante, que es préstennos plata con una tasa de interés baja, como si fuéramos una pequeña empresa, y les pagamos en los próximos 2 o 3 años. Pero préstennos para que los papás no tengan que sostener al colegio durante 6 meses y después los papás nos pagan y nosotros les pagamos a ustedes. Es una salida. Igual con los créditos universitarios, se puede trabajar con eso, pero ya por la magnitud del problema necesitas el mismo rescate que está teniendo la pequeña y mediana empresa hoy en el Perú, el mismo rescate para los colegios que son asociaciones sin fines de lucro. Y lo que dicen es, tenemos un proyecto, reinvertimos todo lo que se saca acá, el saldo, para mejorar el proyecto. Ya, este año no reinvertimos porque no vamos a probablemente ganar nada. Y el comunicado de los colegios católicos dice algo bien importante. El Estado peruano, hace varios años, sacó esta famosa ley del perro muerto, por el cual tú pagas la matrícula y si quieres no pagas el resto del año. Y no tienes que pagar hasta el año siguiente. Y en las universidades igual, pagas la primera cuota de la universidad y de ahí no pagas hasta que el chico se vuelva a matricular. Y te tienen que seguir prestando el servicio. Y tienen que seguir pagando la planilla de profesores. La Asociación de Colegios Católicos ha tenido problemas de morosidad el 2019 hasta por 40%. Es altísimo. Padres que no pagan hasta el año siguiente. Entonces pagan todo junto y eso es su estilo de vida. Terrible, pero eso es lo que está pasando. Entonces, en estas circunstancias dicen, no pago nada. Están pidiendo ayuda al Estado porque les dicen, si ustedes están reflotando pequeñas empresas, ¿por qué no pueden reflotar pequeños colegios? En esa situación estamos. Bueno, Abel, 8:23, me había propuesto hacer la pausa primero, sí, antes, para poder entrar con la... Exacto, pero antes de ir a la pausa, Rosa María, sí, nos hemos olvidado de un sector que está sufriendo bastante también, y parece que va a sufrir todo el año, son las movilidades escolares. Es gente que se les obligó a tener unidades de transporte en óptimas condiciones, se han endeudado con carros y de verdad los pobres se han quedado en el aire y parece que todo el año se quedan en el aire. Claro, y esas son también pequeñas empresas. A veces es una persona que arma todo su esquema de negocio. Algunos he visto están pidiendo que se les autorice para hacer transporte personal. Harían bien, ¿ah? Harían bien. Claro, ¿por qué? Que esa sí va a ser una necesidad. Algunas pequeñas empresas, imagínense ustedes un restaurante que va a hacer delivery. Entonces lo que quiere es que su personal no use el transporte público, sino tener un transporte contratado, una movilidad contratada para recoger a las 10 personas o a las 8 personas que trabajan en el restaurante. Entonces, esa señora que hacía movilidad escolar recoge a las personas que trabajan en el restaurante y las lleva a su trabajo, termina su jornada y las regresa. Ahí tienen una forma de negocio para esa persona para poder recuperarse. Y con horarios escalonados lo puede hacer varias veces al día. Tiene que autorizársele movilidad de trabajadores, ¿ok? Con un permiso especial de movilidad de trabajadores. Y de esa manera, la señora gana porque recupera, gana el restaurante porque tiene un control
de en dónde se ha movido su personal, y gana el personal porque no tiene el miedo de contagiarse en un bus donde no tiene control de esa unidad. Entonces, a mí me parece, esa es una idea creativa, pero acá todas las ideas creativas son vistas con terror, entonces siempre te las desprecian, pero sí creo que podría utilizarse la movilidad escolar para transporte de personal de pasajeros que no puede de ninguna manera utilizar transporte público porque o está saturado o va a estar muy reducido, sobre todo en los primeros meses. Entonces, sí creo que puede haber una buena combinación, movilidad escolar, restaurante, por ejemplo, y eso ayuda. Y también podría ser que el despacho de la movilidad escolar también ayude en el despacho del restaurante, por ejemplo, que ya se convierta en la movilidad del restaurante, aunque están pensando más en bicicletas, para que no haya tráfico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se ha autorizado la venta de bicicletas, porque no es un artículo de primera necesidad. Entonces, las fábricas de bicicletas en este momento no pueden vender bicicletas. ¿Puedes imaginar el disparate? O sea, autorizas el delivery, pero no autorizas la venta de bicicletas. Entonces, ¿cómo vas a hacer el delivery? O motos, por ejemplo, ¿no? Pero ni siquiera bicicletas. Así es, Rosa María. Acá hay que pensar con un poco de creatividad. O sea, es mucho más seguro que una persona se desplace en su movilidad particular, 2 personas o 3 personas en un carro chico, ¿no es cierto? Y en una movilidad grande, que es para 15 pasajeros, que se desplacen 7 u 8, es mucho más seguro que ir en un bus de transporte público donde efectivamente no hay posibilidad de distancia social y donde además no sabes si realmente lavaron bien el bus en la siguiente vuelta. Sí, creo que estas movilidades de trabajadores pueden ayudar bastante, porque además el propietario, el conductor del restaurante puede ser más estricto porque puede vigilar la movilidad. Uh-huh. Y como es la misma, los mismos trabajadores dicen, oye, perdón, acá falta limpieza, pasen lejía, en fin, hacer la limpieza constante del piso, de los asientos, etcétera, supervisada por las mismas personas que están recibiendo el servicio. Así es. Bien, Rosa María. Muy bien. Vamos a la pausa y vamos a Regresamos. volver con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Pausa y volvemos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios.
La Convención, Radio Quillabamba, lo dije ya. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y La Decana, Anca es Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, donde quedan todos los programas de la emisora. Bien, Rosa María, nuevamente estamos en contacto. Ya estamos en la línea telefónica con la doctora Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. Adelante, Rosa María. Muy buenos días a Marisol Perestello. ¿Cómo está? ¿Aló? Abel, no estoy escuchando a la ministra, ex ministra. Sí, vuelve ya, nuevamente ya estamos, Rosa María, no te preocupes. Ahora sí, Marisol Perestello, muy buenos días. Yo te estoy escuchando perfecto. Perfecto, muy bien. Queríamos empezar tratando de explicar qué es lo que hemos visto ayer en el penal Miguel Castro Castro. Bueno, a ver, lo que hemos visto es el resultado de una suma de llamémosle errores, es el resultado del miedo, de la falta de previsión, y que obviamente estamos frente a una situación que no podemos manejar en un contexto de una crisis sanitaria que nos afecta a todos, pero que en los penales afecta más porque hay además una crisis penitenciaria declarada así desde el año 2017 por temas de salud, de infraestructura, de hacinamiento y de seguridad. Esto se ha sumado y por supuesto genera conmoción. Los privados de libertad tienen miedo, igual que todos nosotros, de morir, de la poca capacidad de atención médica, la imposibilidad material de aislarse dentro de los pabellones, las medicinas que no llegan, en algunos casos el abuso de un delegado o el abuso de alguien que tiene que en realidad protegerlos, los anuncios que ellos escuchan en televisión pero que a ellos no les llegan, de mejora de paila o de acceso a medicinas. Y esto es lo que ha pasado en Castro Castro. Se había acordado hacer una marcha pacífica con carteles en la rotonda. Acuérdense que el Castro Castro tiene un diseño en el que los pabellones miran a una rotonda principal. En esa rotonda están la capellanía, algunas bibliotecas, el CEPRO, algunas actividades que todas han sido violentadas en esta situación. Pero lo que pasó es que esta marcha se inicia y de algunos pabellones, el 4A y el 4B, se genera un motín explicado, más que justificado, porque no hay ninguna justificación a la violencia, pero explicado en la desesperación por medicinas, por mascarillas, porque habían ya 2 muertos y no los habían recogido, y todo esto generó lo que ha terminado pues con un saldo de, entiendo hasta ahora, de 8 personas fallecidas y terribones y gente que está ahora dentro de los pabellones siendo atendida por los propios privados de libertad, más todo lo que genera en el INPE, ¿no? Pero digamos, Castro Castro no es un hecho aislado, ¿no? Pasó en Huamancaca, ha pasado en Yanamilla, pasó inicialmente en Trujillo, en Chiclayo, y lamentablemente, si no entendemos que el mensaje hay que mandarlo hacia adentro de los penales y no hacia afuera, vamos a continuar con este tipo de reacciones y además con la familia yendo como es natural al penal a intentar tener información sobre el paradero de sus hijos, esposos, padres, ¿no? Es una situación que tenemos que controlar todos juntos. Así es. Ahora, vamos por partes. ¿Usted ha logrado hablar con el ministro de Justicia en alguna comisión, algún grupo de voluntarios que se han interesado por el tema? Mira, yo he participado de una reunión formal y he tomado conocimiento de otra. La primera la organizó el ministro de Justicia casi un mes y días después, en el que convocó al presidente de SEAS, donde yo pertenezco actualmente, que es la Comisión Episcopal de Acción Social, que venía primero anunciando lo que podía pasar para prevenirlo. Y ante la incapacidad, falta de acción, en fin, no importan los calificativos, lo real es que no se pudo hacer, fruto también de años de abandono del tema penitenciario. Ya pasamos del anunciar lo que podía pasar a denunciar lo que estaba pasando, y eso obviamente no es grato, ¿no?
pero creo que es un deber, Rosa María. O sea, yo no salgo a comentar lo que vivo todos los días, porque me parece que es sumarnos a una ola de desinformación, cuando cada quien vive esto de una manera distinta y siempre dolorosa y con temor. Pero cuando uno tiene conocimiento o información sobre algo, está en el deber de decirlo de manera constructiva y de manera propositiva. En esa primera reunión, que comenzó una hora después de ser convocada, había tanta gente que no se llegó a ningún acuerdo, pero fue un primer esfuerzo importante. Estuvo el ministro de Justicia. La segunda reunión en la que yo sí he participado ha sido convocada por los congresistas Daniel Olivera y Gino Costa, en el que hemos buscado algunas alternativas con expertos, expresidentes del INPE, o personas que están vinculadas al quehacer penitenciario desde capellanías, pastorales, Defensoría del Pueblo. Y la idea es atender lo urgente y poder proyectar algunas cosas de mediano plazo. Pero lo urgente, si no es atendido en las próximas horas, va a continuar como está. Y no habrán suficientes Fuerzas Armadas para cuidar el perímetro, ni suficientes INPEs para restablecer el orden, ¿no? Sobre todo porque no se está cumpliendo con lo prometido o anunciado al personal penitenciario, que en realidad solamente piden el mismo trato que la policía y las Fuerzas Armadas, que cuidan la seguridad para las personas que estamos en libertad, y ellos cuidan la seguridad para los que están presos, con el riesgo que eso significa en términos de contagio, ¿no? Los servidores penitenciarios solo piden el bono anunciado para todos, que se regularice la situación de los CAS, que es tan inestable, que tengan un tratamiento en términos de salud y un poco de respeto a su dignidad, y que se les reconozca el trabajo que están haciendo. O sea, tampoco es que estén pidiendo cosas que no sean lógica pura, ¿no? Ahora, acá hay dos poblaciones, digamos, vulnerables. Una la de los internos y otra la de los agentes penitenciarios. Y ambas tienen que ser tratadas de igual manera, porque los internos no tienen visita hace 2 meses, pero la enfermedad ha entrado a través de los agentes penitenciarios. Bueno, a ver, una cosa que sí hizo rápido el MIJUS, casi inmediatamente declarada la emergencia, fue romper la población puente, que era la familia. Así es. Lo que siguió ingresando fueron los médicos y los servidores penitenciarios. Y efectivamente, como bien ha señalado, puede haber entrado por algún servidor penitenciario, por algún médico, por algún paquete, en fin, de varias y distintas formas, pero lo real es que no se reemplazó, que debió hacerse inmediatamente, lo que la familia significa para el interno. Y eso es una cosa que hay que hacer en las próximas horas, con carácter de urgencia, Rosa María. La familia significa ingreso de dinero, ingreso de medicinas, ingreso de alimentos y un tema afectivo. Y esas 4 cosas tienen que garantizarse, porque es lo que están reclamando en este momento. No todos reclaman libertad. Ellos son perfectamente conscientes que en la cárcel hay de todo. Hay primarios, hay reincidentes, hay sentenciados con 20 años y sentenciados con 3. Hay omiso de asistencia familiar y gente que cometió lesiones culposas, y también hay narcotraficantes y violadores. Entonces no es que reclamen todos libertad. Lo que reclaman es esperanza de libertad por un lado, justicia por otro lado, es decir, que si hay audiencias, existan audiencias para todos y no solamente para los emblemáticos, que me parece absolutamente justo, y que se atienda el problema de salud, que es además un tema de sentido común, Rosa María. Si no se atiende el problema, eso es un foco de infección. Sin ir muy lejos, en Chimbote, la tercera parte de las camas están ocupadas por privados de libertad. Y eso ha sido porque, evidentemente, si donde deberían haber 50, por ejemplo en Jaén, hay 300, evidentemente el aislamiento es imposible. Y eso genera contagio masivo. Por eso es que de las 1.000 pruebas, 1.100 pruebas que señalan que se han hecho en penales, la mitad han salido positivas. Eso no tendría que llamar la atención, eso es normal. Si uno sabe que se contagia y contagia en toda su casa, imagínate en un sitio donde deberían haber 50 y hay 600. Ahora, en este caso, hay gente que nos dice, pero la señora Marisol Pérez Tello ha sido ministra de Justicia. ¿Por qué es tan difícil deshacinar una cárcel en el Perú? No hay plata, no hay interés, el Estado no pone presupuesto. ¿Cuál es el fondo de este problema? A ver, yo creo que uno de los problemas es que no hay continuidad en las gestiones, ¿no? Nosotros terminamos, en realidad, concretamos una cosa que venía arrastrándose, que fueron los grilletes.
Así es, se pusieron 16, con muchísimo esfuerzo, porque habían problemas en el contrato, se quería lanzar un contrato gigante sin haber hecho una prueba de la capacidad que se tenía como Estado. Pero bueno, eso fue en el año 2017. Han pasado, Rosa María, 3 años, y de 16 que dejamos nosotros puestos, se han puesto solo 8 más, y uno le echa la culpa al otro, y aquí pues hay un problema que resolver. Lo otro que tampoco se resolvió fue lo de San Jorge. O sea, por eso te digo, decisiones que se toman y que no se continúan, ¿no? O los presos que empezamos a expulsar extranjeros, que salieron 2 charters fuera del país y que luego no se continuó. O sea, no es que todo se hizo bien en la gestión que yo tuve el honor de dirigir. No, por supuesto que no. Además, eso fue simplemente respaldar políticamente al presidente del INPE, que era el señor Carlos Zoe Vázquez, y que de alguna manera continuaba un trabajo que inició bien, con mucha eficiencia y mucho conocimiento del terreno, José Luis Pérez Guadalupe. Entonces, si tú continúas un trabajo bien hecho, vas a obtener resultados, porque el problema penitenciario es un problema que es la acumulación de desidia, de que los presos son lo desechable del país, a nadie le importa, no es políticamente rentable hablar de los presos, aunque es una responsabilidad, un tema de moral, de dignidad, de humanidad, y además de sentido común. Pero hay problemas que la gente clama con desesperación ser escuchada, ¿no? Yo he recibido por lo menos 7 pedidos distintos por un señor de Castro, que es el señor Víctor, por ejemplo, que no puede respirar, y que es un hombre querido porque es el que preparó un proyecto del que alguna vez te hablé, que es una iniciativa ciudadana firmada por los presos, que está en el 2018 durmiendo en el Ministerio de Justicia, en el Poder Legislativo, pese a que recolectaron 90.000 firmas y que las iniciativas ciudadanas tienen prioridad. Entonces, ¿por qué no se ha tocado? ¿Por qué no? Pues porque están buscando tocar cosas urgentes y en realidad eso es urgente, y hay que explicarle al país que el trato que le damos a los privados de libertad nos define como sociedad. Yo te decía el nombre que aprovecho ahora la tribuna que tú me das para decirlo, ¿no? Víctor Marcial Molina Tapia está con problemas de respiración hace varios días, es un hombre mayor, y claro, los presos que están con él se desesperan, y eso, al no ser escuchados una vez y otra vez y otra vez, muere uno en el pabellón, y lo siguiente es, no tienen nada que perder, Rosa María, o sea, quieren vivir como todos, y si no encuentran respuestas acertadas de la autoridad, se levantan. Yo no lo justifico bajo ningún punto de vista, pero lo explico para que podamos reaccionar como sociedad correctamente. Ahora, en el caso del Poder Judicial, que es el otro actor, el Estado puede promover una política de indultos mucho más agresiva para casos como deudas familiares, hurtos menores, sentencias pequeñas, etcétera. Pero los de prisión preventiva son de entera responsabilidad del Poder Judicial, que no dice nada en esta historia. Totalmente, Rosa María. O sea, a ver, acá hay establecer responsabilidades, que creo que no es el momento. Yo creo que es el momento de que todos colaboremos para que esto salga adelante. Después será el momento de las responsabilidades y cada quien tendrá que cargar en su conciencia lo que hizo mal. Yo creo que es el momento de rectificar. Claramente lo urgente de parte del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Justicia, que no se puede poner de costado en esto de ninguna manera, es resolver el problema de la visita que no ingresa, es decir, asegurar que el alimento llegue, que la paila mejore. Nunca los presos se han alimentado solo de paila. Eso solamente han comido los que estaban en los pabellones como La Pampa, por ejemplo, en Castro. O sea, los pobres entre los pobres dentro del penal. Los que tenían un poquitito de recursos compraban en lo que se llama economatos, que son las tiendas dentro de los penales. Entonces hay que asegurar que no haya corrupción, porque así como hay INPEs valiosísimos y valientes, también la corrupción que está en todas partes ha entrado de alguna forma a los penales, y lo que hay que hacer es garantizar que si se compra alimento, el alimento llegue, que si se compra mascarilla, la mascarilla llegue, que si se compra medicina, la medicina llegue. Y para eso tienes que tener a un observador externo que le dé al INPE la seguridad de que nadie más arriba se está robando y le están echando la culpa, pero también al privado de libertad, que si hay alguna denuncia, no va a ir en su contra. Y eso lo puede hacer perfectamente la Defensoría del Pueblo con recursos, porque la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, pero no tiene recursos. Entonces podría hacerse una especie de comando COVID que acompañe al Ejecutivo y garantice y monitoree las acciones que se están tomando. Y luego tiene que haber, así como alguien que verifique que llega la medicina, que llega la comida, que llega el alimento, alguien que verifique
que esto se está haciendo con transparencia y que informe a la familia quiénes son los muertos. ¿Tú te imaginas si no dicen los nombres de las personas que han fallecido de una vez y no llaman a la familia? Obviamente van a comenzar a ir 5.000 parientes, los que están adentro, a averiguar por su hermano, hijo, esposo. Entonces, eso no se ha previsto, ¿no? Hay una línea que se ha inaugurado recientemente, la 1884, que era antes el Alegra, donde en teoría se da información. Debería de poder darse información para que las familias estén tranquilas. Eso es el Ejecutivo cortísimo plazo. Y luego el Ejecutivo ha tomado 2 medidas que tampoco son suficientes. La de los indultos, con un proceso que esperemos sea rápido y que deberían de reportar diariamente, y la de los omisos de asistencia familiar, pero les exige que hayan pagado, con lo cual estamos en lo mismo, porque solo han salido 200 de los 2.000 que deberían haber salido. Y ya luego, corregidas esas 2 normas y haciéndolas funcionar, el Ejecutivo garantizaría una primera etapa y dándoles el bono con carácter de urgencia a los servidores penitenciarios y garantía de su salud. La segunda etapa la tiene el Poder Legislativo, que tiene que corregir lo que el Poder Judicial está diciendo. El Poder Judicial, tú sabes, Rosa María, que funciona con el principio de legalidad, y le está diciendo, dame las leyes para que yo pueda cambiar prisiones preventivas, revisar beneficios penitenciarios y corregir lo que el populismo penal y las medidas de respuesta penal absurda a veces han generado en el sistema penitenciario, que es un caos total, ¿no? Hay casi 100.000 presos, 97.500 para 40.000 camas. Eso es una barbaridad, y el 30 y tantos % son procesados, Rosa María. En la práctica están pagando una sentencia anticipada porque no hemos terminado de implementar grilletes ni otras medidas para los que no son peligrosos, ¿no? Entonces hay cosas que hacer. Y el Poder Judicial tendría que empezar a pronunciarse rápidamente sobre los pedidos de variación de prisión preventiva. El fiscal Vela dijo, bueno, dígame, INPE, ¿cuál es la situación? Y el INPE contestó, el Poder Ejecutivo ya contestó, cuando en la norma que han aprobado sobre indulto afirman que lo que hay en los penales es una crisis que no se puede manejar y que es un foco infeccioso masivo. O sea, ya, si con eso los fiscales creen que hay que dar más información, ¿qué información necesitan, no? Eso es, Rosa María, hay que hacer las cosas. El tema es que hay que hacerlas para mañana, para ayer. Ese es el problema. Yo no creo que el legislativo esté en capacidad de producir una ley para permitir la excarcelación de personas con prisión preventiva por delitos menores. Ese es uno de los temas más graves. No lo van a hacer, porque además, lamentablemente, es impopular. Y acá viene otro tema importante, doctora, que es estas personas del CEAS son de una ONG que quiere excarcelar delincuentes peligrosos. Eso es lo que están repitiendo por todas partes. ¿Qué es eso? Me mandaron una comunicación, una persona cercana, explicando que hay este grupete que desde hace 2 años, ¿se acuerda usted?, circula un proyecto de ley para dar beneficios penitenciarios, y como en el Congreso no les hacen caso, están oportunistamente utilizando el problema del COVID para sacar a gente de las cárceles. Un señor que salió del servicio penitenciario hace varios años con una falta administrativa y que tiene la expectativa de regresar al cargo de jefe de seguridad del que renunció Celso Aro, evidentemente porque es un tema complicado. También ha sido un error garrafal cambiar al presidente del INPE en medio de una crisis. Eso ha sido una locura. Además, en medio de denuncias del presidente del INPE de que el MINJU no le hacía caso. O sea, por eso te digo, Rosa María, no es quizás el momento de entrar en el detalle, pero lo real es que el asunto se está manejando mal. Ahora, CEAS no es una cosa que ha nacido ayer. La Comisión Episcopal de Acción Social tiene años trabajando por las poblaciones vulnerables en el país, en temas indígenas, de desaparecidos, de salud, y en cárceles trabaja varios temas. El tema de TV, porque había un espacio particular que veía la TV, y el 5% de la tuberculosis está concentrado en los penales del Perú, pero también el obispo que preside, porque es el obispo Jorge Izaguirre, que preside CEAS, quien por años ha sido el representante de la Iglesia Católica para cárceles y ha recorrido todos los penales de Perú. Entonces, nosotros tenemos información como CEAS, porque de las capellanías o de las pastorales
cada una tiene su propio carisma, algunas son más dedicadas a la oración, otras como la de Castro más dedicadas a la acción, y en fin, cada una cumple un papel importante, todas trasladan información, recibe, y por ejemplo, alertó lo de la carceleta el mismo día, alertó lo de Sarita Colonia, está hoy denunciando lo de Chimbote, alertó lo de Castro porque reciben información de dentro. Por supuesto por los mecanismos legales, por los teléfonos públicos a los que cualquier preso puede acceder. Entonces es un error no escuchar una voz informada que viene de dentro del penal y que no tiene miedo porque no es familiar de un preso del que se pueden vengar, ni trabaja en el INPE y tiene miedo de que lo voten, ¿no? Hay mucha valentía en el padre Jorge Ichaguirre, mucha valentía. La verdad es que yo ratifico mi fe cuando veo hombres como él y mujeres como la hermana Carlota que a cambio de nada, cumpliendo su misión, están entregando su vida por los penales, como mucha gente, Pilar Col, el padre Uber Lancier y tanta gente que de otras iglesias incluso que trabaja penales, que es doloroso, poco grato y poco entendido, pero si en algún lugar se siente la fe y lo que esto significa en la vida de las personas es en las cárceles, ¿no? La privación de libertad abre otros sentidos. Así que me da mucha pena que la gente cuando uno habla sobre esto diga qué interés tiene o está buscando que tengas algún preso que yo para empezar no puedo litigar porque soy notaria. Entonces claro. Es un tema de compromiso, no hay ningún preso preferido de por medio. Ahora, hay que tener también cuidado desde el Estado, y esto yo lo he advertido, porque si se produce, digamos, una muerte masiva dentro de estos penales, el Estado peruano puede ser acusado de genocidio en cualquier corte internacional. Lo ha dicho ya Zaffaroni hizo esa denuncia, él es un juez de la Corte Interamericana, un penalista bastante reconocido argentino. Él ya se ha pronunciado porque ha señalado que ya la Comisión Interamericana dio estándares mínimos. Lo que pasa, Rosa María, es que este no es un problema del Perú, este es un problema del mundo. Italia empezó tratando de resolver los problemas penitenciarios para evitar lo que está pasando ahora acá. Y nosotros lo dijimos, lo dijo la Comisión Episcopal de Acción Social el 11 de marzo. En una carta, lo puso por escrito, dijo, oye, esto está pasando en Italia y en otros países, vamos a actuar rápido, porque va a seguir pasando. Argentina, Colombia, Chile, han tomado decisiones que han funcionado. Por ejemplo, en Chile hay algunos que no quieren el indulto porque están mejor en el penal, porque sí hay espacio para aislamiento social. Claro. Y no tienen capacidad para salir, pero no es el caso del Perú. En el caso del Perú, las cárceles están declaradas en emergencia desde el año 2017. Y lo que ha pasado en estos años, lejos de resolver el problema, lo ha incrementado, porque cuando yo era ministra estábamos hablando de 70.000 presos, ahora estamos hablando de 95.000. Claro. Entonces el tema es urgente, no da para sensibilidades de gente que se sienta ofendida, da para ponerse a trabajar y buscar resultados y buscar respuestas. Yo quiero reconocer aquí que la defensa pública está intentando de alguna manera ser abogado de los pobres entre los pobres, ¿no? Que encima tienen esa desgracia, para intentar que el ministro el que tiene que verse caso por caso. En los casos en los que tienes que ir el caso por caso es en el caso de evaluar la progresión en la resocialización. O sea, cuando se trata de delitos, no puedes decir todo sale, porque no puedes, pues. Tienen que salir los que no son peligrosos, primarios, menos de 4 años, a punto de cumplir condena, en fin, cosas que objetivamente tú digas, bueno, si este ya estuvo 6 años en la cárcel, igual va a salir en 6 meses, lo saco 6 meses antes, pues, ¿no? Claro. Si este tiene una pena de 3 años, o fue una cosa culposa, bueno, lo saco. Pero decisiones generales que se apliquen, si está sentenciado por eso sale mañana, punto. Y luego viene la evaluación del caso por caso, que yo creo que tendría que ver con la progresión en la resocialización. Si ya tienes un proyecto de vida, si tienes informes positivos, eso sí, no lo puedes hacer general porque podrías estar sacando gente que no esté No, pero me refiero a la preventiva. Me refiero básicamente a la preventiva, a los que están en preventiva. Bueno, igual ahí, Rosa María, con la preventiva, era lo que te decía el fiscal Vela, ¿no? El fiscal Vela decía, a mí no me hagan hablar del caso por caso, y dígame usted, INPE, ¿qué capacidad tiene para garantizar la seguridad de los internos que mandamos a prisión preventiva? El INPE no contestó nada,
pero ya el MINJUS, digamos, una respuesta oficial sería la que ha puesto en los considerandos de la ley sobre indultos, en el que ha aceptado que los penales son focos de infección, de contagio masivo, literal. O sea, si ya te están diciendo eso, como fiscal, limita las prisiones preventivas a los casos que sean absolutamente necesarios. Caso de Morote, por ejemplo, con el tema de Soras, que está por terminar porque no se ha formalizado acusación. Pero hay otras prisiones preventivas que en realidad tendrían que evaluarse, y la gente tiene que ser suficientemente sensata como para dejar de pensar en sus odios y sus mezquindades y empezar a pensar un poco en el Perú. Bueno, la verdad es que si sale la mitad de la gente de los penales, resuelves el problema de hacinamiento. Pero sacar a la mitad de la gente es enorme para la sociedad peruana. No, pero además que no podría sacarlos directamente a su casa, porque tiene que haber una cuarentena, pero lógico. Sensatez, Rosa María. Resuelve lo urgente. Ya, la libertad es un segundo momento. Resuelve lo urgente. Medicina, comunicación con la familia, alimento. Y quien vigile que eso no quede en anuncios, porque el presidente del INPE sale y habla como que tuviera todo controlado, como si dentro del penal no supieran cuál es la situación. Habla para afuera, pues. Entonces, cuando habla para afuera, ¿qué es lo que hace adentro? Adentro dicen, oye, me estás tomando el pelo, te estás burlando de mí. ¿De qué me estás hablando? Así es. Ahora, regresando al tema del genocidio, tú dices, ya lo han dicho, pero hay que advertirlo nuevamente. O sea, si se deja morir, si se deja su suerte a los presos dentro de los penales y hay un grado de letalidad brutal por el hacinamiento, esto en 2 o 3 años está en una corte internacional de todas maneras. ¿Es así o me equivoco? Pero ya podría. O sea, la situación en la que están nuestras cárceles, Rosa María, ya podría. Nosotros hicimos una consultoría, más que una consultoría, porque eso fue gratuito, a la persona, James Cavallaro, era el representante para temas penitenciarios de la comisión, y con el grupo de estudiantes de Stanford que trabajan con él, hicimos un informe para ver por qué no se podían privatizar las cárceles, que era mi posición y yo necesitaba sustentarlo. Entonces dije, bueno, de repente estoy equivocada, vamos a preguntarle a quién sabe. Y él me comentaba que, claro, si hubiera una denuncia en la Comisión Interamericana, la mayoría de países, por las condiciones penitenciarias, porque están juntos los procesados con los condenados, porque esto es un desastre, seguramente tendrían responsabilidad, pero se entiende que el problema penitenciario es un problema general, pero ahora ya no se trata de condiciones penitenciarias, Rosa María, se trata de la vida de la gente, con 1000 pruebas, 500 contagiados. O sea, es verdad que las pruebas se han hecho a quienes presentaban sintomatología, pero la realidad es que eso es gravísimo para lo que puede asumir el país dentro de algunos años, para lo que puede significar hoy, para las familias que en su desesperación pueden también, sin darse cuenta. ¿Tú te imaginas que un pariente, por los 10.000 presos de Lurigancho y los 5.000 de Castro, fuera en ese momento a averiguar cómo está su preso a la puerta del penal? Claro. Las combis, la movilidad, el distrito de San Juan de Lurigancho se pone en riesgo. Así es. Pero por uno, o sea, por uno por familia, digamos, por uno por preso. ¿Ya tienes 3.000 personas ahí? No los quiera nadie, porque tampoco es que la familia justifique. Acaba de salir una familia de un privado de libertad de Lurigancho diciendo, oye, yo no estoy justificándolo, pero tampoco lo has condenado a muerte, ¿no? Preocúpate por él. Y si no puedes preocuparte por él, crea un sistema o un protocolo para que yo me preocupe por él, pero lo que no puedes hacer es pensar que tú te vas a quedar callado, vas a contarle al país que todo está bien, mientras a mí me llama el preso llorando. Yo tengo a Víctor Marcial Molina Tapia, que lo vuelvo a mencionar porque tiene 65 años, y a mí me llaman todos los días a contarme que no puede respirar, que se está muriendo, que nadie le hace caso, que no le dan pastillas. ¿Y quién me llama? Los presos que están a su lado. Porque están desesperados, claro. Obviamente no solamente me llaman a mí, llaman a todas las madres, llaman a las otras iglesias con las que trabajan, llaman a la fraternidad carcelaria, llaman a los talleres, llaman a la gente que hace teatro, llaman a los médicos, hasta que pasa lo que pasó en Castro. Muere alguien, no sacan el cuerpo, entran en desesperación y salen y han quemado. O sea, lo peor de todo es que han quemado la capellanía, han quemado la biblioteca en su desesperación, y esto es terrible, ¿no? Claro, porque la otra cosa que no se entiende es por qué hay 8 muertos. ¿Por qué se matan entre ellos? Porque en medio de la locura, a ver, imagina, o sea, piensa un espacio donde deberían haber 1.000,
100 personas, 1.200, y hay 5.000. Piensa en eso. Ahora, a eso súmale el grito. Acuérdate que si los presos toman el techo, lo que hace INPE es impedir que los privados de libertad tomen el techo. Por eso hace mal el presidente del INPE en decir que es la policía la que ha controlado. La policía da apoyo en los exteriores, para que ninguno se escape, y ya la cosa se ponga peor. Igual que el ejército que está cubriendo la zona perimétrica. Pero los únicos que saben cómo manejar un penal por dentro son los INPEs, que tienen años. La gente de GOES está entrenada. Saben que lo primero que hay que controlar son los techos. Si no controlas el techo, te tomaron el penal. Entonces, el reconocer esto y reconocer que los INPEs han venido de todas partes, aunque no tuvieran turno, aunque no tuvieran que trabajar para apoyar a sus colegas, es lo mínimo que se puede hacer por la institución. Ahora, se han usado perdigones, hay heridos en todos los pabellones, y hay gente que ha fallecido. Habrá que hacer las investigaciones en detalle para ver qué pasó. Claro, porque puede ser ajustes de cuentas. Claro. Puede haber ajustes de cuentas, sicariato, que aprovecha, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Pero en realidad, no se explica el nivel, o sea, eran muertos más personas en el motín que las personas muertas por COVID en ese penal, hasta ahora. Sí, porque Castro tenía mucha denuncia, pero todavía no estaba en la situación en la que estaba Sarita y en la que está Chimbote, que es la situación más dramática ahora es la de Chimbote. Sarita está medio controlado, ¿no? Y lo otro es que tendrían que, San Jorge no está en condiciones de ser la alternativa. El ministro salió diciendo en 48 horas está listo, claro, no tenía idea de cómo estaba San Jorge. ¿Y cuánta gente ha salido de la carceleta para San Jorge? De ahí se puede usar Virgen de Fátima sin ningún problema. De los 68 penales, no todos están asignados, solo 49 están asignados. Claro. Virgen de Fátima tiene capacidad para 500 y hay 300. Y Ancón tiene capacidad para 1.000 y algo, y se podría perfectamente habilitar un pabellón para Virgen de Fátima y hacer un penal, una clínica, un hospital. Claro. De manera que tampoco para que puedas atender sin sacar a los policías de la calle, porque tampoco puedes tener policías custodiando en hospitales porque no tenemos esa capacidad. O sea, de lo que se trata acá, Rosa María, es no poner en riesgo a los que están adentro y no poner en riesgo a los que estamos afuera. Lógico. En fin, bueno, doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, pero yo lo que veo es que del ministro de Justicia no hay mucha apertura para discutir estos temas. Hasta ahora. Cero. Yo creo que el ministro Fernando es un buen ministro de Justicia para la elaboración de leyes. Lamentablemente le ha tocado bailar con la fea, pues. O sea, perdón que use un término horroroso, pero que queda clarito. O sea, la fea del Ministerio de Justicia o el feo del Ministerio de Justicia es el INPE. Siempre, es donde las papas queman, porque registros públicos, que tampoco se está manejando bien, pero eso es otro tema, es un tema jurídico, ¿no? Para el jurista puro, los penales son un problema, pues, porque es un tema complicado, que además no genera empatía con la ciudadanía, donde de pronto estás hablando con alguien y te da pena y le preguntas por qué está presente y dice soy violador, entonces genera pues una cosa interna. Entonces, es verdad, es muy difícil, pero es lo que ha tocado ahora. O sea, el problema de Ministros hoy, le guste o no le guste al ministro, son los penales. Y no le puede quitar el cuerpo, no puede. Y los que se están muriendo son su responsabilidad y no le puede quitar el cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias a Marisol Pérez Tello, le hemos entretenido bastante esta mañana. Gracias por colaborar con nosotros a la distancia, pero estamos todos juntos, de una forma u otra, a través de la radio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti también, Rosa María, y muchas gracias a todos por escuchar y por pensar un poco. Perdón, que un segundo, por favor. Ya, a ver, preguntas del público, se está olvidando. Bueno, ¿sabes qué, Rosa María? Noto mucha indolencia de la gente. Sí. Los comentarios son algunos son impresentables, muy impresentables, y me da pena, ¿no? Me da pena esta pobre gente que piensa que porque delinquieron ya tienen que morir, ¿no? No les interesa. No vale la pena leer el Twitter ni el Facebook en estos días, les digo de verdad, porque es muy desagradable leer la falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de humanidad. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Muchísimas gracias a la ministra. Vamos a la ex ministra. Vamos a la pausa, Rosa María, y retornamos. Muy bien, perfecto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos hoy día conversando con Rosa María Palacios y interesante el tema, Rosa María, pero como te vuelvo a repetir, qué pena los comentarios de muchas personas que creen que esto es una tontería, que como cometieron un delito hay que dejarlos a su suerte. Una lástima, qué poca humanidad. Bien dice que esta pandemia está sacando lo mejor y lo peor de los seres humanos. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que nosotros, Radio Santa Rosa, somos una radio pastoral y que tenemos una vocación, por supuesto, católica, y el Papa tiene una especial deferencia por los presos. Uh-huh. Ha hecho justamente de su apostolado en prisiones una causa muy importante. El año pasado, cuando se pudo hacer, es el Papa el que va a las prisiones a hacer el lavado de los pies en Jueves Santo. No estamos hablando de una iglesia alejada de las prisiones, sino una iglesia muy metida en las prisiones. Yo le pregunté, recuerdo a Monseñor Barreto, nuestro cardenal, ¿por qué visitaba tanto prisiones? Y me dijo, porque estoy buscando a Cristo. Entonces, no se olviden, las bienaventuranzas, ¿no? Todo el mensaje de Cristo sobre la prisión. Estuve preso y me fuiste a visitar, las obras de misericordia. O sea, esto es parte de ser católico. Sí. Y mucha gente no católica nos escucha y está bienvenida a escucharnos, pero no puede pretender que no demos un mensaje en el mismo sentido en que son nuestros valores y la formación de esta radio. Y vamos a seguir apostando por eso. Ajá. Quizá no saben, Rosa María, que la iglesia tiene una pastoral penitenciaria. Así es. Y que hay un trabajo muy, muy, muy interesante. Y te digo porque yo he tenido la experiencia de ir a dar retiros a las cárceles y se ve de todo. Así es que me da mucha pena la indolencia de algunas personas. Así es. Y además, como ustedes saben, este Papa en particular le ha pedido a los católicos que salgan a buscar a extramuros, es decir, que se vayan lejos de su centro de comodidad y salgan a buscar a las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas están en las cárceles. Y el trabajo de transformación en medio de la pobreza, del hacinamiento, de las carencias que hace la iglesia en las cárceles es increíble. Cómo transforman a personas que se perdieron y que encuentran en la fe un camino justamente de resocialización que el Estado no les está dando. Entonces no puede ser que a estas personas se les trate de la forma en la que se les trata. El padre Huber Lacier, que en paz descanse, decía que el método penitenciario era un poco extraño en el Perú, ¿no? Era un método por el cual metían a un hombre en una cloaca, lo sacaban y pretendían que estuviera limpio. Eso es lo que está haciendo el Estado hasta hoy. Y la sociedad, que no entiende que cuando uno comete un delito, puede perder su libertad, pero no pierde su dignidad de ser humano. Uh-huh. Nadie pierde la dignidad de ser humano. Y no pierdes otros derechos. No pierdes el derecho a la intimidad. No pierdes el derecho a la asociación dentro del penal. No pierdes el derecho al trabajo. No pierdes el derecho al estudio. No pierdes el derecho a la salud. No hay pena de muerte en el Perú. No hay ningún condenado a pena de muerte. Entonces, por más repugnante e injustificable que sea el crimen, el hombre tiene que ser salvado.
ese es el mensaje de la política penitenciaria y de nuestra Constitución también. Se condena el crimen, pero la persona que lo comete tiene que ser resocializada, y ese es el fin del sistema de justicia y el fin del sistema penitenciario. El fin del sistema de justicia no es la venganza social, porque si ese fuera el fin, tendríamos castigos físicos, ¿no es cierto?, torturas, trabajos forzados, pena de muerte. Ya, ese no es el fin, eso es siglo XIX. O sea, siglo XXI es resocialización, porque si la persona es digna, siempre, no importa lo que haya hecho, si esa persona es digna, entonces no la puedes abandonar. Y eso es bien difícil de explicarlo en una sociedad que pide mano dura, penas severas, ¿no? De verdad, esta cuarentena ha sacado a todos los genocidas fascistas que estaban ocultos, ¿ah? Sí, ¡Qué bárbaro! O sea, gente que quiere que le peguen, castigos físicos. Y como comentábamos en estos días, Abel, hay que insistirlo una y otra vez, con una propaganda desde el Estado y de los medios de comunicación que quieren culpabilizar a la gente de la enfermedad. Es decir, el enfermo es el culpable. Entonces, ese bombero que ha fallecido, las cajeras del banco de crédito que están contagiadas, los policías, tenemos 200 policías contagiados, confirmados, Dios sabe cuántos más, ¿son culpables de su enfermedad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Son cochinos, son sucios, indisciplinados? No. La gran mayoría de los peruanos está cumpliendo. Sí, hay un porcentaje de incumplimiento que está siendo sancionado con detenciones en toque de queda, etcétera. Pero la gran mayoría de los peruanos cumplen fielmente las órdenes impartidas, no las que se les ocurren a los fascistas que todos tienen adentro. Si el Estado te dice que puedes salir a comprar y tú sales a comprar, ¿estás incumpliendo alguna norma? No. Te dice que tengas una máscara y 1 metro de distancia. ¿Estás cumpliendo eso? Sí. ¿Cuál es tu error? ¿Por qué tienes que ser perseguido? Hay gente que dice, he visto a gente riéndose en la calle. Yo no sabía que la risa estaba prohibida. No sabía que el humor estaba prohibido, ¿no? Hay gente que canta. ¡Canta, pues! Para poder pasarla mejor. ¿Cuál es el problema? Hay gente que está tomando licor. No está prohibido tomar licor. Entonces, hay una punición, una especie de castigo que hay que infringir en la población que está portándose muy bien, con enormes sacrificios. Tenemos a una generación que está sacrificando su educación. Miles de personas enfermas que no están atendiéndose en un hospital como deberían, porque saben que es un foco infeccioso y no quieren exponerse y están haciendo telemedicina, hablan con sus doctores por teléfono. Y de esos sacrificios hay muchísimos. Entonces, acá me vienen a hablar de que nadie cumple. Y los muertos son culpables. Por ejemplo, Loreto, nadie cumple. Y nadie dice que en Iquitos no hay agua. A ver, hazte una cuarentena limpia sin agua. ¿Cómo haces? Pónganse a pensar, en Chiclayo hay serios problemas de recojo de basura hace años. No hay disposición de basura. ¿Y quién es ese? El Estado, la municipalidad. Solo no cumpla. El problema es que ya el contagio es comunitario y no tienes agua, no tienes disposición correcta de residuos. ¿Qué cosa crees que va a pasar? La culpa es de la gente. No, la culpa es de no tener agua. Y eso es el Estado, es la ausencia del Estado. A ver, hazte una cuarentena sin agua, hazte una cuarentena sin energía eléctrica. Por eso, hazte una cuarentena sin refrigeradora. Hay un desprecio por el prójimo, así como hemos visto muestras de solidaridad extraordinarias, o sea, en provisión de comida, en provisión de apoyo emocional. El colegio de psicólogos están haciendo terapias gratuitas a gente que está con muchos problemas de salud mental. Mira, en 44 días, cualquier problema leve de salud mental que tú tenías y no te habías tratado, se va a agravar. Entonces, hay mucho voluntariado, gente buenísima, haciendo con lo poco que tiene, colectas para comprar equipo de protección para los médicos. Hay tanta necesidad y gente buena haciendo cosas muy buenas.
Pero tenemos a un grupo de gente que insiste en que esté de Singapur, o la gente de China, o la gente de, qué sé yo, de este momento en el Perú, sumamente tóxicas, porque es la cultura de la muerte, es la exaltación de la muerte. A los presos que los maten. Sí. La cultura de la muerte, todo el tiempo. El Papa ha hablado mucho de eso, de la cultura de la muerte también. Terrible, terrible los comentarios. Rosa María, hay algunas preguntas que podemos absolver quizá. Dice, ¿no hay plazos en el decreto 004 de indultos? Preguntan. No, está bien, en este momento está abierto, ¿no? O sea, porque nadie sabe cuántos meses se va a extender esto. Pero sí creo que hay una sensación de urgencia que no está siendo recogida por el Ministerio de Justicia. Como decía Marisol Prestello, esto se necesita para hoy, para mañana máximo. O sea, no puedes esperar 2 semanas, porque en 2 semanas vas a tener el doble de muertos. O el cuádruple de muertos, en realidad. Entonces tienes que hacer ya. Bien, otro oyente nos dice que en algunos supermercados, ¿no?, van a exigir entrar con guantes. Yo creo que están exigiendo, ¿no? Yo he escuchado que esto de los guantes, que es que te da una falsa seguridad. He escuchado a varios médicos. No hay que usarlos, salvo, digamos, si tú eres un médico que va a atender a un paciente, sí, los tienes que usar. ¿Por qué? Terminas de atender al paciente y los guantes se van a la basura. En cambio, si tú los mismos guantes, ¿ok?, con los que tocas cosas contaminadas, agarras tu celular y el celular te lo pones en la cara, y eso se llama contaminación cruzada. Ya te pusiste el virus en la cara. ¿Te das cuenta? Da una sensación de falsa seguridad. Y nosotros no somos médicos para tener cajas de guantes para que cada cosa que toquemos los botemos, nos lavemos las manos y volvamos a empezar. O sea, un médico por protocolo se lava las manos, se pone los guantes, atiende al paciente, bota los guantes correctamente, porque no se bota de cualquier manera, correctamente al tacho, se lava las manos de nuevo, siguiente paciente. Ya, nosotros no hacemos en el supermercado, salvo que una posibilidad es entras, te pones los guantes, no tocas nada más que las cosas que pones en la carreta, no te tocas la cara. Para no tocarte la cara, tendrías que tener el protector de plástico grande, no solamente la mascarilla, sino el protector, porque ahí sí ya no te tocas la cara. Con eso, ya te vas a la caja, pagas, y ahí nomás terminas de pagar, entregas el dinero, te sacas los guantes, y llegas a tu casa a lavarte las manos. Sí se puede, pero, digamos, no es que el guante esté puesto ahí todo el día, porque la gente tiende a no lavarse las manos cuando tiene guantes. Y lo que tienes que hacer es lavarte las manos. O sea, el guante, con el virus en el guante, te lo pasas por la cara. No sirve de nada. Y reitero, la gente no tiene millones de pares de guantes. Necesitarías millones de pares de guantes. Sí, yo he escuchado a muchos expertos en el tema, médicos, que dicen que es contraproducente porque te da una falsa seguridad. Así es, y no te lavas las manos, que lo importante, mucho mejor es que los supermercados pongan, que algunos los están poniendo, me han dicho, porque yo no iba a comprar nada, estos pomos de alcohol en gel. Entonces todo el que entra recibe, se soba las manos antes de entrar. Ahora, si esa persona que entra está contagiada y es asintomática, sus partículas de saliva igual van a caer en todo el supermercado, ¿eh? Ese es el problema. Porque no ha sido detectada, porque no hay pruebas moleculares. En los taxis... Y esa persona está yendo a comprar autorizada por el Estado. No es indisciplinada, no es sucia, no es desordenada, va en horario, respeta la distancia y todo. Entonces, claro, si tiene máscara, no saldrán las partículas, por eso hay que usar la máscara. Ayer me tocó en el taxi un chofer muy precavido y lo saludé, lo felicité porque iba con mascarilla, el protector, y cuando subí al taxi inmediatamente volteó y tenía su alcohol en gel, me echó en la mano y todo, como así se había pensado que iba a ser, ¿no? Pero lógico. Primera vez que me toca una persona tan responsable. Y estoy segura que no se va a enfermar.
ha tomado en sus propias provisiones, le ha parecido que si está atendiendo a público diverso, mejor más cubierto. Y me dijo... Porque acá lo central es que ese pasajero no le deje el virus en el taxi y que luego él se pase la mano por la cara, porque el virus entra por la boca, por la nariz o por los ojos. Uh-huh. Estaba tenía la mascarilla, tenía unos lentes protectores y sobre todo eso se había puesto el protector facial. Claro. O sea, muy protegido, y me dijo, la vida está primero. No, sí es, y el hombre está, además, sí le da una verdadera seguridad. Pero, por ejemplo, si ese taxista se pone guantes, tendría que tener 20 pares de guantes y cambiárselos en cada carrera. Así ¿te das cuenta? Y lavarse con gel antes y después de cada carrera. Uh-huh. Porque recibe la plata, etcétera, en la operación, ¿no? Pero nadie tiene pues 20 pares de guantes. Eso. Uh-huh. No, los japoneses tienen 20 pares de guantes. No, de verdad, en Japón, tú sabes que los taxistas tienen guantes impecables. Entonces yo pregunté, y los hoteles, todos tienen guantes blancos impecables. ¿Cómo hacen para tenerlos todo el día impecables? Y digo, no todo el día, pero Rosa María, tienen como 20 pares de guantes. Y los van lavando, ¿no? Al día sacas todos los guantes que has usado, los lavas y sacas los otros. Entonces, claro, tienes que tener 40 pares de guantes. Pero son guantes de tela, ¿no? Para manejar, etcétera. Ojalá que esto se replique, ¿no? Porque vamos a tener que cambiar entre nuestras costumbres una de esas hasta que salga la vacuna. Ah, no, sí. O sea, no tocar a nadie. Uh-huh. Eso es lo central. No puedes tocar a nadie. Nada de besito, nada de estrechar la mano, ni abracito con palmadita. Eso está prohibido. Prohibido por mucho tiempo. Acá no se besa a nadie, una venia y punto. Hola, ¿qué tal? Punto. No te tocan. Eso es, digamos, lo elemental, ¿ah? Lo elemental. Es que no se moleste la gente si algún día salgo a la calle, por favor no se acerquen, no me toquen. No me pueden tocar. No les conviene a ustedes ni a mí, o sea, estamos de ida y vuelta. No nos toquemos, es mucho mejor. Es así. Pero como te explico, una persona que sí está o sea, que está asintomática y va al supermercado, si va con su máscara, sus posibilidades de contagiar son mucho menores. Por eso nos obligan a todos a usar máscara. Uh-huh. Esa es la razón. Rosa Pero María, las manos, ¿no? Si están limpias con gel, no tienes cómo contagiar. Celeste nos dice, no sé si tú tienes esta información, nos dice, hoy Marcos y Fuentes ha mencionado que en una investigación de IDL Reporteros ha encontrado que la cantidad de muertes es mucho mayor que el día 24, eran 330 y según IDL es 1073. ¿Conocen algo del tema? Mira, lo que sucede es lo siguiente, durante la emisión de este programa, que empezó a las 8 en punto, IDL ha sacado la nota. La tengo retuiteada para comentarla mañana, porque quiero leerla a profundidad. Pero no podía entrevistar a Marisol Perestello y leer toda la nota, pero efectivamente si es de IDL, yo creo que tiene la seriedad, porque ellos lo que han hecho es ir a las morgues, ir a los crematorios y ver el número de fallecidos y el número de personas cremadas. Es evidente, a ver, miren, en cualquier situación hay muertos, o sea, la muerte no nos es ajena, ¿no es cierto? Con pandemia y sin pandemia hay un número de muertos. En el Perú mueren más o menos al año unas 120.000 a 130.000 personas, por un sinnúmero de causas, ¿ok? Accidentes de tránsito, cáncer, enfermedades respiratorias. Cáncer es la número 1 y enfermedades respiratorias, imagínate, es la número 2, ¿ya? Pero accidente de tránsito no es baja, es bien alta, es como 4.000 muertes al año, más o menos. Entonces, claro, en un crematorio van a llegar las personas que se han muerto por COVID y van a llegar las personas que se murieron por otras razones. El problema es que al no estar diagnosticado el COVID en todos los casos, no sabes qué casos son COVID y qué casos no son COVID. Entonces, se presume que hay un subregistro. Y no es poca cosa porque eso cambia el nivel de la... Así como hay un subregistro de enfermos, que lo hay, o sea, hay miles de asintomáticos que no están en el radar, también puede haber un subregistro de fallecidos. Puede, ¿no? Puede, pero no estamos seguros tampoco. Pero por la misma razón, porque son personas que nunca fueron diagnosticadas a lo largo de la enfermedad. O sea, suponte una persona que presenta una neumonía y que todo el mundo cree que es una neumonía típica, el clínico que lo vio
lo vio ya muy tarde y en horas falleció. Neumonía. Y no era neumonía, pues era neumonía con este virus particular. Pero la neumonía, y preparémonos al invierno, mata al 30% de los pacientes de tercera edad. 30%. Esa es la letalidad de la neumonía. Si tú tienes más de 80 años y tienes neumonía, de cada 3 se muere 1. De todas maneras, en todos los inviernos limeños. Entonces, hay que tener también plena conciencia de que hay otras enfermedades virales que matan igualito que el COVID o más. Lo que pasa es que no tienen esta velocidad de contagio y nunca les hemos dado importancia. Así es. Rosa María, nos escribe Giancarlo y bueno, pide, suplica que mencionemos, hay un señor de 70 años, bueno, me imagino que es uno de los tantos casos que hay en el penal Castro. No le encontraron nada, tenía que salir el 9 de diciembre del año pasado, pero hasta ahora sigue y no sabemos si está vivo o muerto. Los policías no aceptaron ninguno de los 5 domicilios que se dio y quieren dinero. Apoyen para sacarlo. Bueno, hay también todo el tema de corrupción. Sí, pues, o sea, es cierto. Que está ahí presente, ¿ah? La corrupción no ha desaparecido con la enfermedad. Ojalá el virus se llevara a la corrupción, pero ya hemos visto a la Policía Nacional. O sea, dice, está por gusto recluido, ya tenía que haber salido y está ahí. No ponen el nombre del señor, pero es un señor de 70 años que duerme en el suelo en el penal Castro. Y no debe ser el único. No, ojalá fuera el único, pues se podría rescatar. No es el único, pues. Ese es el problema. Entonces, no nos sorprendamos de lo que pasa en los penales si la situación es la que están describiendo, ¿no? Porque una cosa es estar en esa situación sabiendo que, bueno, en un año sales, y otra cosa es estar en esa situación sabiendo que tus compañeros están muriéndose alrededor tuyo y que tú también estás enfermo. Así es. Y lo que dice Marisol Teresteo, tiene un señor que la llama todos los días a decirle no puedo respirar. O sea, ustedes también tienen que entender la presión que hay sobre los periodistas en este momento. Todos tenemos llamadas telefónicas, WhatsApp, de gente que nos ruega que le ayudemos a salir de un penal o que nos ruega que le consigamos una cama. Sí. Porque si ya vienen hacia nosotros es porque ya es el último recurso, están en una situación desesperada. Yo lo único que hago es retuitear, o sea, ponerlo en público para ver si se puede ayudar. Eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Y de verdad que es dramático, ¿no? Hay veces te llaman incluso de madrugada, la gente llama en su desesperación, llorando, para que los ayudes, ¿no? Sí, horrible. Sí, horrible. sí. Y saben lo que es más terrible, que no se puede hacer nada, porque no hay camas. Y porque a los presos no los van a sacar de la cárcel. O sea, porque por más que insistamos, no se ven los resultados. Así es. Y estamos contra el tiempo. Sí, el virus avanza y lamentablemente aumenta el número de fallecidos. Así es. Y como comentábamos ayer, yo espero que sí cambie el respeto a los familiares. Eso es respeto terrible. A las personas que están enfermas sobre la explicación que se les tiene que hacer sobre el tratamiento que van a recibir. Las personas mayores tienen todo el derecho a decir, ¿saben qué? No quiero recibir este tratamiento. Sí. Quiero morirme en mi casa. Tienen todo el derecho de tener una muerte digna porque así lo han decidido. No quiero tratamientos extraordinarios, deje que la naturaleza haga su trabajo. Si me salvo, me salvo. Si no me salvo, no me salvo. Tienen todo el derecho. Y sus familiares, según la norma del Ministerio de Salud, tienen derecho a ver a su familiar a 2 metros de distancia en una unidad de cuidados intensivos antes de su fallecimiento. Y tienen que estar identificando el cadáver, si es que va a ser cremado o si es que va a ser exhumado antes de que lo metan al cajón. Mira lo que ha pasado en Ecuador. Es una noticia horripilante. Una familia se le notifica que efectivamente la señora había fallecido. Les piden la plata para la cremación. La familia paga. Van, les entregan las cenizas. ¿Y qué crees que había pasado? La señora estaba viva. Apareció en un hospital. ¿Qué tal? Qué bárbaros. Qué bárbaro.
Esto ha pasado en Ecuador ayer, es una noticia espeluznante. O sea, ya lloraste, no te dejaron verla, te entregaron las cenizas, en fin, ya estás en pleno duelo y la señora estaba viva. Y no solamente viva, nadie se había ocupado de ella, porque toda la familia presumía que estaba muerta. Y además, ¿quién será la pobre mujer que sí efectivamente murió y que sus familiares no han sido notificados? Porque ¿de quiénes son esas cenizas? Así es. Rosa María, ayer vi el reportaje, y con esto nos vamos porque ya estamos sobre la hora. Sí. Hay un asilo en el Callao donde hay un grupo considerable de ancianitos contagiados del COVID. Acá tienen que hacer algo porque si no eso va a ser terrible, todos son ancianitos. Así es, ayer en San Borja también me parece un grupo grande también. Hay que entrar con todo, separar a los sanos de los enfermos, eso es lo primero, pero para poder separarlos tienes que testearlos a todos, con prueba molecular, no con prueba rápida. Y una vez que los separas, las personas que están enfermas reciben tratamiento. Y tienes básicamente dos grupos, los que tienen síntomas leves y los que tienen síntomas graves. A los graves les tienes que poner oxígeno y a los más graves los tienes que entubar. Pero eso hay que hacerlo, si están todos juntos, colectivamente con el Ministerio de Salud. O sea, tiene que haber brigadas que hagan esto. Así Pero es. yo siento una desatención terrible, ¿no? Y a veces hasta una indiferencia bien dura, la verdad. Yo ayer releí el artículo de Milagros Salazar porque yo creo que leyendo esas dos crónicas de Milagros uno entiende lo que estamos viviendo, de verdad que sí. Así es, ha hecho un excelente trabajo periodístico. Sí, buenísimo. Que va más allá de su propio duelo, ¿no? Que es muy difícil, porque no habla desde la venganza, no. Describe muy claramente situaciones ilegales que están sufriendo familias en el Perú porque el doctor es Dios, porque el doctor no te da información. Es lo mismo que está pasando con los internos en el penal. A las familias no se les da información. Si no dicen cuáles son los 8 fallecidos, toda la gente afuera cree que su pariente es el fallecido. Tienen que dar los nombres. Pero no, la información es un bien que se guarda así, ¿no? Celosamente, y no hay transparencia de nada. Bueno. En fin, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, Rosa María. Ya estamos sobre la hora. Mañana nos reencontramos. Mañana es día 45 de la cuarentena. 45 días adentro. ¿Quién diría? Bueno, tú sí has salido 2 veces nomás, ¿no? Al banco, para hacer una gestión, y la verdad es que no hay nadie por acá. No sé que me haya mudado yo a un pueblo fantasma, pero por acá no hay nadie. Los únicos carros que circulan son ambulancias y taxis, nada más. Por ahí uno que otro carro en particular, pero rarísimo. Te estoy hablando de la avenida, no de mi calle, que es una calle chiquita, sino las avenidas grandes. Quería tomar una foto del semáforo en rojo sin ningún carro alrededor. Y son avenidas hipertransitadas normalmente. Nadie. Y colas muy largas, sí, pero con mucha distancia, no de 1 metro, había de 5 metros, hay gente más exagerada. En los farmacias. Ahora, esta es una zona con mucha farmacia, entonces si caminas un poquito encuentras una que no tiene cola, pero en general las colas de bancos son larguísimas, y en realidad son 10 personas, pero ocupan 50 metros, pues, ¿no? O sea, claro. Media cuadra. Así pero dentro de los establecimientos se está respetando el aforo. La verdad que muy bien organizado, por lo menos en mi zona, muy bien organizado. Bien, Rosa María, nos vemos mañana. Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.